Saludos mis niños, nuevamente reencontrándonos en estas sesiones en nuestro curso de comunicación gramática normativa. El día de hoy para hablar acerca del tema de las clases de comunicación. Si nosotros recordamos, en la sesión anterior habíamos visto las diferentes maneras en la cual nosotros transmitimos nuestros mensajes y quienes formamos parte de este mundo de la comunicación, donde tenemos emisores, receptores y a la vez también otros elementos que hacen posible que nos podamos comunicar. Pero también podemos observar, de acuerdo a las imágenes, que existen diferentes maneras de cómo se da este proceso llamado comunicación. Cómo recibimos, cómo enviamos nuestros mensajes, ¿no?, a lo largo de nuestra vida y de diferentes maneras. Por ello es que vamos a tratar clases de comunicación. Y de esta forma vamos a ver la primera de ellas. Para ello tendremos en cuenta este título: según los signos o códigos que se emplean. Cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos este elemento llamado signo o código. ¿Recuerdan cuando hablamos de los elementos de la comunicación? Así es. Esto significaba de que, de acuerdo a esta definición, tenemos una comunicación verbal o lingüística y una comunicación no verbal o no lingüística. Esto significa que la verbal emplea las palabras, ya sea en forma oral o ya sea en forma escrita. Quiere decir que cuando hablamos o cuando escribimos. Como por ejemplo, vemos a esta criatura, a este amiguito, que está observando un cartel que le indica, ¿ustedes lo están viendo? Correcto, ¿no es cierto? Le está mandando un mensaje para que tenga muy en cuenta para su salud. Luego tenemos la comunicación no verbal o no lingüística. Esta la vamos a reconocer cuando se emplean otro tipo de signos que no sean palabras. Por ejemplo, los gestos, las imágenes, los sonidos y otras señales que pueden utilizarse para transmitir o recibir los mensajes. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar a nuestra amiguita que está mirando un anuncio o en todo caso un aviso que es muy importante también para la salud. ¿Pueden ustedes observar la diferencia entre una y otra imagen para reconocer esta clasificación? Sí, ¿no es cierto? La diferencia que vemos es que en un primer lugar la comunicación verbal lo hace mediante palabras y la comunicación no verbal utiliza la imagen, los colores, las formas, ¿sí? Y de esa manera transmite el mensaje. Si ustedes pueden ver, aquí en ambos casos el mensaje es el mismo, solo que uno utilizó palabras y el otro lo hizo mediante imágenes. Bien, aquí tenemos la segunda clasificación de esta sesión que hoy estamos desarrollando, según la presencia del emisor y el receptor. Recordemos que en la comunicación hay dos personas básicas para este tipo de proceso: el emisor, quien envía el mensaje, y el receptor, quien la recibe. Entonces, en la comunicación vamos a ver de que estos dos elementos, estas dos personas, se van a clasificar, o en todo caso van a determinar esta clasificación. Veamos. Será una comunicación directa cuando, en este caso, el emisor y el receptor están en el mismo lugar cuando se está produciendo la comunicación. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que cuando el emisor se está comunicando, tiene ahí junto a él al receptor. O cuando el receptor está recibiendo la información, está junto a él en el mismo lugar el emisor. Veamos esta imagen. Aquí está la niña hablando con su papá, ¿no es cierto? Y la niña le lanza una pregunta, le envía la pregunta. Vemos que ambos están en el mismo lugar. Entonces, el emisor, que es quien en este caso, la niña, muy bien, y el receptor, así es, el papá. Los dos están allí en el mismo ambiente. ¿Qué lugar será ese? La sala podría ser, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ambos están en el mismo ambiente y por lo tanto hablamos de una comunicación directa. En cambio, la comunicación indirecta ya lo podemos imaginar. El emisor y el receptor ya no comparten el mismo lugar, están en lugares distintos. Esto quiere decir que están separados. A veces nos ocurre, ¿no? Y veamos esta comunicación, por ejemplo, este ejemplo. La imagen nos hace ver
que la niña está recibiendo una información. ¿Quién es el emisor en este caso? Exacto, los que están en la televisión, ¿es cierto? Y a través de la televisión le están enviando el mensaje a esta niña que es el receptor. Por lo tanto, emisor y receptor no están en el mismo lugar. El emisor se encuentra en un set de televisión, lejos, y es la pantalla del televisor quien hace posible que su señal, su mensaje llegue al domicilio, a la casa de esta niña donde precisamente está recibiendo la información. Entonces, aquí hemos visto comunicación directa e indirecta. Recordando que en la comunicación directa, emisor y receptor están ambos en el mismo lugar. Se pueden ver, se pueden escuchar y están en el mismo lugar. En cambio, el emisor y el receptor en la comunicación indirecta están separados. Unos están en lugares distintos y otros también separados del otro. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a nuestra parte práctica. Practiquemos. La pregunta nos dice: observo las imágenes y anoto a qué clase de comunicación corresponde cada una de estas imágenes y explico por qué corresponde a dicha clase. ¿Sí? Vamos a ver. Según los códigos o signos o códigos que se emplean, tenemos dos imágenes. La primera imagen podemos observar que aquí hay lo que se conoce como un cartel, ¿no es cierto? Dice: ya no tires basura aquí, ordenanza, y ahí están los numeritos. Digo, ¿qué código se está utilizando? ¿Verbal? ¿No verbal? ¿Son palabras? ¿No son palabras? Correcto, son palabras. Y si son palabras, entonces hablamos de una comunicación verbal. Y si voy a explicar por qué, la respuesta es obvia, porque se están empleando palabras, y en este caso, palabras escritas. Miramos la segunda imagen. Vemos lo que es una ambulancia, ¿cierto? Allí va la ambulancia por la calle, por la vía pública, ¿sí? Generalmente cuando la ambulancia pasa por la calle, está dando una información, el chofer que la maneja avisa a la gente que está pasando por la calle para que los otros vehículos le den el paso, porque lleva un enfermo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera está transmitiendo su mensaje? ¿Qué signo o código está utilizando? Correcto, está utilizando la sirena de la ambulancia. Por lo tanto, es una comunicación no verbal. ¿Por qué es no verbal? Porque se está empleando la sirena de la ambulancia. Es decir, no emplea palabras. Veamos este otro caso, este otro tipo de ejercicio. Según la presencia del emisor receptor, que vemos en la primera imagen. Dos jovencitas que se están comunicando, como pueden ver, una está en su biblioteca, su casa, y la otra también en la biblioteca de su casa, cada una en la suya, ¿no? En sus propias bibliotecas. Y como podemos ver, la pantalla de la computadora es la que está permitiendo, mediante la señal de internet, poderse comunicar. ¿Están en el mismo ambiente? No, no es cierto, están en ambientes distintos, cada quien en su propio lugar. Por lo tanto, están separados. Y como están separados, hablamos de una comunicación indirecta. ¿Por qué es indirecta? Lo acabamos de decir. Porque el emisor y el receptor, cualquiera de los dos, ¿no? Ya sabemos que uno puede ser lo otro también, están en lugares diferentes, están separados. Se pueden ver, se pueden escuchar, sí, pero físicamente no están en el mismo sitio. Y ese es el detalle por qué es comunicación indirecta. Veamos la siguiente imagen. Aquí vemos, ¿cierto? Los jueces, policías, vemos la insignia de la policía, muy bien. Están allí hablando ante un público que está sentado. Podemos ver de que los emisores o el emisor son los que están allí, paraditos, sentaditos. Y los receptores son un grupo numeroso. Vale decir entonces que aquí emisor y receptor están en el mismo lugar. Por lo tanto, si están en el mismo lugar, hablamos de comunicación directa. ¿Por qué? Porque ambos están en el mismo lugar, comparten el mismo lugar, están presentes en el mismo ambiente. Y entonces, comunicación directa. Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces les dejo a ustedes, en la guía que les voy a alcanzar, el mismo ejercicio. Observaremos las siguientes imágenes y aplicaremos el mismo análisis, la misma explicación. Diremos a qué comunicación corresponde según los signos o códigos y también según la presencia del emisor receptor y explicaremos por qué. Bien, chicos, un gusto escucharlos y nos encontramos en la siguiente sesión. Saludos a papito y a mamita.